Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 9 y versículos 3 al 6. Es un texto que narra el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor, camino de Damasco, ¿no? De tal manera que hay quienes dicen que es necesario un camino de Damasco, más bien es necesario un encuentro personal con el Señor, ¿no? Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dos preguntas de Saulo al Señor. Y yo creo que son dos preguntas importantes para hacernos en nuestra vida. La primera es: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Dice, pero ¿quién eres tú? Y yo creo que es muy importante saber quién es el Señor. Sí, tenemos un conocimiento teórico, sí, es Jesús, el Hijo de Dios, pero qué bueno que tengamos una respuesta personal. ¿A quién eres tú? ¿Quién es el Señor en tu vida? Aquel a quien en las alabanzas le nombran, aquel que puedo verlo en las Escrituras. ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta importante, ¿no? Que le podamos hacer al Señor: Señor, ¿quién eres tú? Porque yo creo que es trascendental en la vida de un hijo de Dios saber quién es Jesús. Porque nos va a dar respuesta a tantos y tantos asuntos en nuestra vida. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, decía, en el capítulo 4 y versículos 19 y 20, ¿cuál era su preocupación? La iglesia, las iglesias en Galacia habían echado para atrás. Habían recibido al Señor, habían tenido una gracia del Espíritu en su vida y ahora estaban volviéndose atrás. ¿Por qué? Porque no tenían claro quién era Jesús. Y a veces es el gran problema que ocurre con las personas que gustan de la bendición de Dios y luego se apartan, porque no han conocido realmente quién es Jesús. Si realmente le conociéramos, no andaríamos en otras batallas. Cuando nos enseñan del nombre de Jesús, o los nombres de Dios, hay quien hace estudios sobre los nombres de Dios o sobre el nombre de Dios, y cuando dices orando en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que estoy queriendo decir realmente? En el nombre de aquel que es Dios y que ha venido a salvarme, el que sale en mi rescate. Podríamos estar hablando del nombre de Jesús continuamente, pero es más importante conocerle a Él, porque si le conocemos a Él, vamos a darnos cuenta de que cada nombre es el reflejo de una característica de aquel que lo es todo y lo llena todo. Si podemos decir: es mi abogado, es mi maestro, etcétera, etcétera. Podríamos estar así horas nombrando diferentes aspectos de la realidad de Jesús. Por eso es importante conocerle a Él personalmente. Para mí, el hecho de tener una relación personal con el Señor me ha aclarado muchos aspectos de la palabra de Dios. Porque a veces hay quien te dice: no, es que la palabra de Dios dice esto, no puede ser.
Si ha salido de la boca de aquel a quien yo conozco, no puede ser así. Esa interpretación es equivocada. Por eso es importante conocerle. Y decía Pablo en Gálatas 4, 19 y 20, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que sea Cristo formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, por ese desvío, por ese cambio de rumbo que había habido en ellos. Pero él les dice, mira, mi anhelo es que sea conformado Cristo en vosotros, que no solamente le conozcáis teóricamente, sino que sea una realidad en vuestras vidas. Cuando alguien está queriendo conocer a Jesús a través de estudios teológicos, va a tener una visión teórica de quién es Jesús. Pero Él quiere que le conozcamos de una forma real y práctica en nuestras vidas. Por aspectos, ¿no? Él es el que ama mi alma. Qué bueno que tú puedas conocer a Jesús como aquel que te ama. No como aquel que te ordena, sino aquel que te ama. Y si te manda algo, te lo va a mandar porque te ama. Estaba leyendo antes, ahí hay un cartel que dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Es imposible conocer a alguien que no se conoce. Sí, es verdad que tú puedes ayudar a las misiones en un país de África, pobrecitos niños. Realmente no amas. Tienes una idea bucólica, una idea que no es real. Los que realmente aman son los que van, están y luchan y pelean con ellos. Ahí puedes amar cuando conoces. Cuando no conoces, no puedes amar. Por eso qué buena es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Y qué buena es la preocupación que tenía el apóstol de decir, si te hubieran conocido, si hubieran sabido quién eres, no se hubieran vuelto a los sistemas teológicos, teóricos, sino que hubieran profundizado más en el conocimiento de ti. Jesús es el ser más maravilloso que existe. De tal manera que cuando alguien entra en relación con Él, no se quiere apartar de Él. Porque cualquier cosa que te ofrezcan va a ser de calidad inferior. Entonces dices, no me interesa. Me vas a quitar lo verdadero por darme algo de menor valor. Yo suelo decir, a veces cuando tú ves a un perro que está agarrando un hueso, es muy difícil quitarle el hueso, ¿verdad? Hay una forma de quitárselo, dándole un chuletón. Y los perros que son perros pero no son tontos, cuando ven el chuletón sueltan el hueso y cogen el chuletón. Pero muchos seres humanos hacen al revés. Teniendo el chuletón y les ofrecen un hueso, se van al hueso. Yo espero que ninguno de vosotros sea así. Sino que digáis, no, habiendo conocido lo auténtico, lo maravilloso, lo excelente, ¿cómo me voy a quedar con algo más pequeño, verdad? Si tú estás acostumbrado a dormir en el suelo, si te hacen dormir en un colchón de esos de gimnasio, dices, ¡uy, qué bien! Pero si estás acostumbrado a dormir en un colchón mullido, de esos, como eso, no sé qué elástico, esos ya de última generación, y te ponen a dormir en el mismo colchón de gimnasio, dice, ¡guau! No he podido dormir en toda la noche, porque te acostumbraste a lo bueno. No te vas a quedar con algo
inferior, ¿verdad? O si te quedas, valoras aquello inferior como esto no merece la pena. Sin embargo, el gran problema es que la mayoría de los cristianos no conocen al Señor. La mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, se fue maravillada a su pueblo y les empezó a contar la experiencia que había tenido. Y los habitantes del pueblo vinieron a conocer a Jesús detrás de ella. ¿Y sabéis lo que le dijeron después? Ya no estamos siguiendo lo que tú dices porque le hemos conocido personalmente. Ahora hemos conocido personalmente no solamente por tu testimonio, y el conocimiento que tenemos ahora es mucho más maravilloso que el que teníamos a través de el entusiasmo que mostraste al decirnos a quién habías encontrado. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Yo digo, bien, está bien que escuchéis a los predicadores. Desde donde estoy, ¿qué voy a decir, no? Pero es más importante que conozcáis a Jesús de forma personal y que tengáis una vida cercana a Él y que seáis conscientes de lo maravilloso que es y que podéis tener un testimonio personal de quién es el Señor. Realmente eso es lo que cambió la vida de Saulo de Tarso. Tener un encuentro personal con el Señor. ¿Qué cambió la vida de Job? Un hombre que, según el propio testimonio de Dios, era un hombre recto, honesto y cabal. Sin embargo, no conocía al Señor. Y cuando le conoció, ¿qué dijo? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por lo cual, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora te preguntaré y tú me responderás. Eso es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco más profundamente que lo que te conocía antes. Dice en Mateo 16 y versículos 13 al 17, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo la revelación de quién era Jesús. Quizá él no le preguntó, pero tuvo la revelación, porque la pregunta, bueno, sí le preguntó, porque la pregunta de Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y imagino a Pedro diciendo, anda, no me lo había planteado. Y entonces hizo esa pregunta interior y el Padre le respondió, ¿pero quién va a ser? El Hijo del Dios Altísimo. Es decir, aquel que fue artífice de la creación del mundo, estaba delante de ellos. Y qué terrible que en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, la mayoría de las personas que decían conocer algo de Dios no fueran conscientes de quién estaba con ellos. Y por eso Jesús en cierta ocasión dijo, si hubierais sido conscientes del día de la visitación, si hubierais sido conscientes o si fuéramos conscientes del maravilloso privilegio que tenemos de que Jesús está en medio nuestro. Yo sé que algunos dicen, no, el Señor está en medio nuestro porque Él lo ha dicho. Y Él ha dicho que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo.
conocimiento teórico. Y Él no miente, así que estará aquí. El gran problema que había en la iglesia de la Odisea era ese, que estaban tan llenos de sí mismos porque somos ricos, tenemos de todo, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor les dijo: vosotros sois unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Dónde estaba el Señor? Fuera. Posiblemente algún ujier, cuando quiso entrar, le echó para afuera, ¿no? Y dijo: tú aquí no entras, no eres de la congregación. Y el Señor estaba en la puerta, llamando. Si alguno oye mi voz y viene a mí, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué bueno que puedas estar en esa relación íntima con el Señor. Pero es tremendo que, hablando del Señor, buscando su presencia, haya muchos que no le conozcan. Hay un texto que dice: hay muchos que no conocen al Señor, para vergüenza vuestra lo digo. Y para vergüenza de los que ministramos. Qué bueno que conozcas al Señor. La religión normalmente impide que la gente conozca personalmente al Señor. ¿Por qué? Porque si alguien conoce directamente al Señor, no necesita venir a mí para conocerle. Y yo digo: qué bendición que no necesitan venir a mí, sino que puedan tomar directamente de la fuente. Porque cuando algo pasa a través de alguien, siempre sale un poco más torcido, ¿verdad? Cada caño deja un poco de su propio sabor en el agua que pasa. Y qué bueno que podamos tener revelación de quién es el Señor. Yo por eso, cuando algunos hablan de cosas del Señor, y digo: a mí no me encaja con el Señor al que yo conozco. Eso no puede estar bien. Otras veces hay personas que hablan del Señor y yo digo: seguro que este ha tenido la misma revelación que yo, porque yo conozco a ese Señor que es así. Y qué bueno que puedas tener la revelación del Señor. Y es curioso porque tarde o temprano todos tenemos que ver al mismo Señor y tener la misma revelación de Él, porque Él es el mismo. No hay... Y todo lo demás, cuando nos hablan de diferentes aspectos del Señor y que no concuerdan, eso es división y eso es religión. No es conocimiento del Dios Altísimo. Y el Señor le dijo a Simón, a Pedro, le dijo: bienaventurado eres, porque has tenido la revelación de quién soy. La vida de Pedro a partir de ese momento era diferente, porque él sabía con quién estaba tratando. Quizá Tomás tenía más problemas, porque incluso cuando le hablaron de que había resucitado, no creía que Jesús podía haber sido resucitado. No creía en Jesús. No creía en sus palabras, en su aviso profético de que a los 3 días iba a resucitar. Porque si tú le oyes al Señor decir que va a resucitar dentro de 3 días y luego te dicen otros que ha resucitado, te encaja, ¿verdad? Lo que Él dijo con el testimonio de los demás. ¿Y cuál es la reacción que debe de haber? Yo quiero verle. Hoy ha venido a visitaros y yo no estaba. Pues yo quiero verle, ¿no? Dice: no, poniendo pegas. Digo: no, yo quiero verle, porque no me cabe la menor duda de que si Él lo dijo, ocurriría. Y si vosotros habéis tenido la experiencia con Él, es que ha ocurrido. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero no creía. Y entonces cuando llega la semana siguiente, dice: a ver, Tomás, ven para aquí. La mano, el costado. Ah, Señor mío y Dios mío. Ah, ahora, porque viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿verdad? Porque no tenían duda de con quién estaban tratando sus vidas. Y qué bueno que conozcas al Señor y sepas
con quién estás. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé con quién me la estoy jugando. Y es maravilloso porque Él es el que ha vencido a la muerte, Él es el que ha vencido toda potestad, Él es el que ocupa el lugar de la autoridad suprema y es mi amigo fiel. No me miren así, por favor. Algunos están mirando y diciendo, ¿pero qué dice este? ¿Tú no conoces a ese Jesús? Yo te invito a que hoy le conozcas de verdad, a que anheles conocerle, porque tu vida va a ser diferente. No porque tengas una enseñanza nueva que te anima a hacer las cosas de otra forma diferente, sino porque has conocido al Dios auténtico de forma personal. Qué bueno que puedas decir, yo tengo el testimonio en mí mismo de quién es el Señor. Pero si murió hace 2000 años, pero vive en mí. Él se ha revelado a mi vida y vive en mí, y me ama, y me comprende, y me ayuda, y me dirige, y tantas cosas que Él hace por mí. Así que qué bueno que si no tienes esa revelación, le digas, Señor, yo quiero conocerte. ¿Quién eres tú? Porque yo quiero conocerte. De este que me hablan, que hablan otros, yo no quiero conocerte de oídas. Yo quiero tener una relación personal contigo. Y sabes, a lo que Dios nos está llamando es a tener el anhelo de pasar tiempo con Él, de buscarle y de caminar a su lado y de, como andaban sus discípulos, al lado, al ritmo y en el camino en el que Jesús andaba. Y yo sé que Dios está llamándonos a que le conozcamos. Y por eso qué importante es que le preguntes, ¿quién eres tú? Otra escena que está en Lucas 24, 17 al 21, habla de otros discípulos de Jesús que tampoco le conocían. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Estaban esperando que Jesús fuera el liberador de la nación de Israel, de la opresión que tenían del Imperio Romano. Y en Jesús solamente veían un activista político que les iba a liberar de ese yugo que estaban teniendo. Yo sé que hay personas que dicen, no, Jesús es mi sanador. Yo me acerco a Él porque oran por mí y recibo sanidad. Entonces eso es un chollo, o porque me da de comer todos los días. Entonces lo que me interesa es comer, y si mañana no como, maldigo a quien haga falta. Y de tal manera que dices, el centro del universo soy yo. Y Dios, Jesús es solamente un instrumento que yo utilizo para mi satisfacción personal. Así que uso a Dios, igual que uso a los hermanos, uso a la esposa, uso a mis hijos, uso a quien haga falta para llevar mis asuntos adelante, porque yo soy el centro de mi vida. No has entendido quién es Jesús, porque Él sí es el centro. Él sí es el centro de la vida. Y cuando te acercas a Él, el hecho de acercarte al Señor ya es una bendición para tu vida. Cualquier cosa que ocurra alrededor de Él es una bendición.
¿O no? Amén. Es así. Entonces dices, bueno, qué bueno que podamos disfrutar de aquel que es la fuente de la vida, que es la fuente de la gracia, de la esperanza, del perdón, de la misericordia, de la paz. No, Jesús Nazareno, que era un profeta. ¿Pero cómo puedes decir que Jesús era un profeta? Eso dicen los de diferentes religiones y sistemas filosóficos, porque rebajan a Jesús a ser un profeta. Juan dice en su primera carta, ¿no?, que el que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que es Dios hecho hombre, ese es anatema, es maldito de Dios. Y estos eran discípulos de Jesús y estaban viviendo en la maldición de un conocimiento falso. Mira que no estés tú en una situación semejante, ¿verdad? Sino que puedas decir, Señor, yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Los demonios saben quién es Jesús. Algún endemoniado que andaba por allí cuando Jesús estaba en la tierra, decía, tú eres el Hijo del Altísimo. Y cállate. ¿Por qué? Porque no quería que los hombres conocieran quién era Jesús a través del testimonio diabólico, sino que querían que le conocieran a través de la revelación del Espíritu en su vida. Qué bueno que puedas conocer a Jesús de verdad. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti el Señor? A mí me encanta que Jesús nos muestra al Dios Altísimo como Padre. La revelación del Padre y del Hijo como una relación paterno-filial, porque luego nos da la capacidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para mí el Señor, que aunque es general de los ejércitos y rey de reyes, para mí el Padre es mi Padre y Jesús mi hermano mayor. Qué bueno que tengas esa relación de hermandad con el Señor. Y que, igual que Jesús a sus discípulos hubo un día que les dijo, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos, que puedas tener o fortalecer una relación de amistad con Jesús. Ser amigo de Jesús. ¡Wow! Poderle contar tus intimidades y que Él te cuente las suyas. Porque les dijo, ¿por qué vosotros conocéis cuáles son mis motivos y mis propósitos? Conocéis mis planes, porque os he contado, os he intimado mi realidad. Qué bueno que pueda ser así en tu vida. Que en lugar de ser ese Señor inalcanzable, que está rodeado de escoltas y de gente que está a su alrededor, tú puedas tener una posibilidad de una vida cercana con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y una vez que alcanzamos esa posición, viene la segunda pregunta. Si volvemos al texto inicial, Jesús, y dice que temeroso y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Yo tengo mis propios planes. Tengo ideada mi vida en diferentes aspectos,
Pero si tú tienes un plan para mi vida, seguramente que tu plan es mucho más interesante que el mío. ¿O no? El plan de Dios para nuestra vida es sublime. Él quiere lo mejor para ti, porque te ama. Amén. Sí. Por eso dice en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensato o entendido. Insensato significa que uno no tiene sentido en su vida. Cuando no conocemos cuál es la voluntad de Dios, vamos dando golpes de ciego. Es posible que incluso tu plan se acerque al plan de Dios, pero nunca nuestro plan va a ser superior al plan de Dios. Entonces, es inteligente preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? Amén. ¿Qué esperas de mí? ¿O qué pretendes conmigo? Qué bueno que, ¿por qué? Y dice que mirad con diligencia, mirar de una forma diligente, porque bueno, cuando alguien tiene que tomar una decisión, debe de buscar los elementos suficientes para tomar una decisión con seguridad. Y por eso dice que seamos diligentes al intentar, al buscar, al preguntar, al inquirir, al conocer cuál es el proyecto mejor para nuestra vida. Dios conoce no solamente los tiempos, nuestras propias capacidades personales. Y qué bueno que puedas tener respuesta de Dios sobre qué quiere para tu vida. A largo plazo y a corto plazo. Porque eso va a ser lo mejor. ¿A quién no le interesa que tú descubras el plan de Dios para tu vida? ¿A quién no le interesa? Al diablo. Y nos va a enredar, ¿verdad? A veces cuando tenemos unas posibilidades humanas y el diablo ve que ya estamos en una posición de empezar a preguntar, nos va a abrir oportunidades. Y qué bueno que cuando tengas una oportunidad en tu vida, te pongas delante de Dios y de Señor, ¿viene de tu parte o no? Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De tal manera que las buenas oportunidades vienen de Dios. Y el diablo viene a confundir. Y a veces a darnos otra oportunidad. Jesús empieza su ministerio y viene el diablo y le dice, tú has venido a rescatar al mundo, no te preocupes, yo te lo doy. Aquí tienes las naciones del mundo, yo te las doy si postrado me adoras. Si a mí me reconoces que estoy por encima de ti, no tengo ningún problema en darte los reinos porque vas a estar bajo mi sumisión. Así que le estaba ofreciendo aquello por lo que venía. Pero
con la condición de que él consiguiera lo que siempre ha querido, estar por encima de Jesús. Y es tremendo porque el Señor dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y así envió a sus discípulos con esa potestad, ¿no? Y qué bueno que aquellos primeros discípulos tuvieron claro, porque Jesús les dio un mandato concreto: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Todavía un trabajo que está pendiente de hacerse, porque la Iglesia se ha dedicado a otras cosas más importantes, es decir, menos importantes, pero que han desviado a veces el propósito de Dios. Y qué bueno que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber? Preguntando, ¿verdad? Dice en Romanos 12, versículos 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos habla primeramente de presentar un sacrificio vivo. Qué osadía, ¿verdad? Ir delante de Dios y decirle: Dios mío, aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Pero normalmente decimos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Yo no sé cuántos han entregado su vida al Señor aquí. Amén, le ha entregado su vida al Señor. ¡Wow! Di yo, ¿no? Yo le he entregado mi vida al Señor, ¿no? Qué bueno que sea así. ¿Qué es eso de entregarle la vida al Señor? Porque algunos están en un culto, en una campaña, en donde sea, y dice: ¿quién entrega su vida al Señor? Y dice: yo. ¿Y luego qué hacen? Agarran su vida, se la vuelven a meter en el bolso y se van a hacer su voluntad. Dice: que tú le entregaste tu vida al Señor. Ya no es tuya. O le hiciste lo de el engaño, ¿no? De sí, la moneda, pero tengo el hilo puesto y luego tiro de ella y me la vuelvo a meter al bolsillo. ¿Le entregaste tu vida al Señor? Ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Señor, te entrego mi vida, mis planes, mis bienes, mis dones, mis capacidades, mis tiempos. Bueno, ya tal vez si es así, la mano para abajo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y tiene que haber esa actitud, primero, de decir: Señor, yo te entrego mi vida. Rindo mi vida a ti. Ese negocio va a ser bueno para ti, seguro, pero es un sacrificio personal, porque uno tiene que entregar lo que es. Y dice que luego no nos conformemos al mundo, es decir, no mantengamos la forma que tiene el mundo de hacer las cosas. Jesús dijo que Él da la paz: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es decir, su palabra no es como el mundo la da. Sus compromisos no son como el mundo los da. Sus promesas no son como el mundo da las promesas. Los políticos, ¿qué hacen? Prometen, como aquel que decía: puedo prometer y prometo. Pero no dice: puedo prometer y cumplo. Y el Señor dice, la palabra de Dios dice que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Así que no nos conformemos a la forma trapichera
de funcionamiento del mundo, sino que cambiemos nuestro sistema. Y entonces, renovarnos en el entendimiento, en vuestro entendimiento, renovarnos en el entendimiento y entonces comprobar que la voluntad de Dios es como agradable y perfecta. Pero solamente cuando tú has entregado tu vida al Señor de verdad, no en un acto religioso, sino de verdad, cuando dices, no me conformo al sistema del mundo, no voy a andar conforme al sistema del mundo, cuando tú estás queriendo tener una mente renovada en el Señor, vas a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces me he encontrado con hermanos que dicen, qué difícil es ser cristiano? ¡Qué difícil! Pues Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. La vida en el Señor es fácil. Es mucho más fácil que una vida sin Él. Ese amén ha sido impresionante. Oye, ¿hay alguien que está de acuerdo conmigo? No. Entonces, digo, es que la vida con el Señor es fácil. Amén, pues eso. Pues sí, es así. Se me quedan todos ahí pasmados. ¿Qué habré dicho? Con la boca abierta, a ver si te va a entrar una mosca. La vida en el Señor es fácil. La vida complicada es la vida que tenemos cuando no está el Señor involucrado, porque nosotros somos complicados y nos gusta meternos en complicaciones. Pero la vida en el Señor es fácil. Cuando terminas un día de haber hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, hay paz en tu corazón. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en Él estoy confiado, ¿verdad? Es fácil. Es maravillosa la vida que Dios nos da. Y cuando alguien me dice que difícil es ser cristiano, yo no, lo difícil era vivir la vida sin Cristo. Me tenía que comer mi vida con papas, ¿verdad? Me lo tenía que comer yo solito, mi realidad. Y ahora mi vida descansa en el Señor. Qué diferente, ¿verdad? Así que de verdad es fácil. Qué bueno que podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y qué bueno que puedas darle gracias a Dios, Señor, gracias que yo estaba empecinado en hacer las cosas de una manera y tú me llevaste por otro camino y menos mal. No sé si te pasó eso en tu vida. Menos mal que no seguí aquello que yo quería hacer, sino que te entregué ese asunto y mi vida ha sido librada de tantos problemas que he visto en otros que iban por ese camino y que han tenido esos problemas en su vida. Qué bueno que conozcas la voluntad de Dios y que disfrutes de ella y que puedas decir, Señor, has sido bueno conmigo. Amén. Y termino con el Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, y aquí vengo, en el rollo de mi libro está escrito de mí. Es decir, lo que estaba escrito en el libro del rollo de la vida del salmista es el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bueno que tú puedas decir, en mi vida está grabado el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo no sé si esa es tu realidad. Yo les pido a aquellos que tienen esa realidad que se pongan en pie para testimonio. Que esté marcado en su vida el hacer tu voluntad me ha agradado. Ese es un principio de vida. El hacer tu voluntad me ha agradado. No se levante porque se levantó el de al lado. Levántese porque sea una realidad en su vida. Aleluya. Bueno, gloria a Dios.
que nadie me sea hipócrita ni aparente, sino que digas, no, es que yo estoy convencido de que la voluntad de Dios en mi vida ha sido buena siempre, y me ha agradado hacerla. Y yo ahora les pediría que se sienten. Siéntense, por favor. Porque yo quiero bendecir a aquellos que sus vidas no están siendo, la voluntad de Dios no ha sido agradable para sus vidas. Y si hay alguien que quiere cambiar y haber sido del equipo de los que se levantaron primero, que se levante ahora para pedirle al Señor, Señor, haz posible que en mi vida tu voluntad sea agradable para mí. Yo no sé si hay alguien que quiere que oremos por él así. Bueno, no pasa nada. Bien, gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Pues todo el esfuerzo por uno, está bien. Gloria al Señor. Si Jesús hubiera muerto por ti, si no hubiera habido nadie más en la tierra. O si los demás hubieran sido santos, también hubiera muerto por ti. Gloria a Dios. Vamos a orar por el hermano y por aquellos que, estando en esa posición, no se levantaron, que también estoy seguro que los hay. Padre bendito, Señor, que puedan escuchar la respuesta, Señor, a la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Señor, y que puedan así disfrutar de tu buena voluntad agradable y perfecta sobre sus vidas, Señor. Señor, gracias por aquellos que están disfrutando de tu gracia y de tu voluntad, Señor, y que para ellos es agradable hacerla. Señor, pero especialmente te pido por aquellos que viven o incluso quieren hacer tu voluntad, pero lo viven de una forma que no les agrada, para que pueda haber un cambio en los corazones y puedan disfrutar de lo agradable que es tu voluntad perfecta. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.